Hoy se celebra la entrada triunfal de Jesucristo a Jerusalén, la entrada como Rey de Jesucristo. Cuando vamos a Apocalipsis, en el capítulo 19, versículo 16, quiero leerlo, hablando del regreso triunfal de Jesús, dice: y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Se anuncia a Jesús como la autoridad máxima sobre todas las cosas, el Rey y Señor que viene para con su pueblo. Un día como hoy, cuando leemos en los evangelios, entra Jesús montado sobre un pollino, ¿cierto? De asna, y toda la gente de Jerusalén lo aclama y lo honra, y tiraban sus túnicas y hojas de árboles en el camino, y lo alababan: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, y exaltando el nombre de Jesús, reconociendo que es el Rey prometido. Pero solo unos días después, esta misma gente que reconoció, alabó a Dios por Jesús como Rey, unos días después lo están desechando. Están diciendo: crucifíquenlo, crucifíquenlo, no es nuestro Rey. Nosotros vivimos una generación que suele hacer algo muy por el estilo, que queremos un Jesús a nuestra medida, queremos un Jesús que nos bendiga, pero que no exija. Queremos un Jesús que consuele, pero que no nos confronte. Queremos un Jesús que salve, pero que no gobierne sobre nuestras vidas. Y ese no es el Jesús de la Biblia. Jesús, el de la Escritura, no presenta a Jesucristo como una opción. Jesús es el Rey, exaltado sobre todas las cosas, y no hay otra opción. Él es Rey. Independientemente de que nos guste o lo queramos aceptar o no, Él es Rey sobre todas las cosas, sobre toda circunstancia, cantábamos hace un momento. Entonces, muchos aceptan a Jesús en medio de la iglesia como Salvador, pero luchan con la idea de aceptarlo como el Rey de sus vidas. Ahí cuando Juan está siendo juzgado, que lo leíamos justamente estos días en los devocionales de Juan, y va ante Poncio Pilato, y Poncio Pilato le pregunta, y Jesús dice: mi reino no es de este mundo. ¿Qué quiere decir Jesús cuando dice mi reino no es de este mundo? O sea, es muy claro que está anunciando que es Rey. Y luego dice: yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo. ¿Para qué? Para establecer su reino. Nosotros escuchamos a Jesucristo en los evangelios que anunciaba, predicaba y anunciando el reino de Dios. En todas partes lo que leemos es que Jesucristo estaba anunciando el reino de Dios. Y a través de las parábolas, casi todas las parábolas, ¿de qué hablan? Del reino de Dios. Jesús estaba anunciando, vino a establecer, a iniciar un reinado. Y Él es el Rey absoluto sobre todas las cosas. Entonces, a veces como que lo entendemos, ¿no? Y hay algunas canciones que lo dicen en este sentido, como que Dios te está pidiendo un lugar en tu vida. O sea, Dios te está, como que Dios le estuviera rogando, mendigando: déjame entrar a tu vida, déjame un rinconcito por lo menos para yo hacerme ahí en tu vida. Y muchas veces los cristianos pareciera que así lo hacen, le dan como un rinconcito para Dios. Pero Dios, Jesús como Rey, no te pide algo, demanda el trono de la vida de cada uno de nosotros. Exige el trono. Los judíos de su época, el pueblo de Israel, lo rechazaron. El asunto es, nosotros aquí, tú donde estás, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a rechazarlo? Hoy vamos a hablar de Jesucristo, pero no desde la perspectiva de la comodidad de un Jesús amañado a mis pensamientos,
sino de Jesús como lo que es Rey soberano sobre todas las cosas. Y lo vamos a ver desde 4 perspectivas, porque no es una improvisación histórica Jesucristo. Jesucristo fue un rey planeado, que fue enviado por Dios, anunciado por Dios, fue exaltado por Dios y se manifestará en gloria en el futuro. Entonces veamos en primer lugar, vamos a Isaías, capítulo 9, versículos 6 y 7, y vemos algo respecto de Jesús como el rey que había sido prometido, el rey que Dios había determinado que vendría. Dice Isaías 9, 6 al 7. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Es un pasaje, es una profecía de Isaías que nosotros entendemos que habla, bueno, hoy en día uno lee Isaías y ve esto y dice, claramente está hablando de Jesús. Pero en el tiempo de Jesucristo la gente lo supo porque el Evangelio de Mateo en el capítulo 4 cita literalmente este pasaje refiriéndose a que Jesús es ese rey prometido que había sido anunciado allí en Isaías. Entonces, y dice una cantidad de palabrotas, ¿no? Padre eterno, admirable, consejero, y todas con mayúscula, todas son importantes. Dios fuerte. ¿Quién más puede ser llamado Dios fuerte si no es Dios? Nadie más. Y mira lo que dice respecto del reinado. Dice, el principado será sobre su hombro y su reino será un reino que no tendrá fin jamás. Este no es un lenguaje que da lugar a dudas en qué condición viene el Mesías. El Mesías viene no como un hombre normal, no simplemente como un profeta o como un maestro. El Mesías viene en su calidad de rey, con toda autoridad a ejercer su gobierno sobre las personas. Es un lenguaje de gobierno absoluto. Y se confirma cuando dice, Dios le dará el trono de David y este será confirmado para siempre. Una vez más, es un reinado eterno. ¿Cuándo empieza el reinado de Jesucristo? En su venida. Empezó Jesús a gobernar y a reinar, y ya lo vamos a ir desarrollando más adelante. Jeremías 23 nos habla también anunciando la venida del Mesías. Jeremías 23, versículo 5, dice lo siguiente: He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. La expresión vienen días que usa Jeremías, ahora que también estamos leyendo el libro de Jeremías, la expresión vienen días, Jeremías la utiliza siempre esta expresión en el libro de Jeremías, es la frase habitual para referirse a él a la era mesiánica, a la venida del Mesías, a la venida de Jesucristo, el tiempo de Jesús. Y entonces aquí, como en muchos otros pasajes, Jesucristo es anunciado como rey. Dice, levantaré un renuevo de David, hablando del trono de David. Y viene este rey. El reino de Jesucristo, el reinado de Jesucristo, entonces vemos en estos pasajes, y hay muchísimos más, duraríamos, por dicho, todo el resto de predicaciones del año hablando de los pasajes donde Jesús se fue anunciado, desde los profetas, los tipos, todo del Antiguo Testamento, cómo hablaba de Jesús
como un plan. Desde Génesis capítulo 3 está anunciado la venida de Jesucristo. Y entonces Jesús fue prometido como rey. Un rey va a venir. Jesucristo fue determinado y fue decretado por Dios. Hay un decreto divino. Jesús viene, un rey que va a reinar sobre su pueblo y su reino será para siempre. ¿Creemos la palabra de Dios? Antes de que nosotros naciéramos, antes de la creación del mundo, ya estaba planeado y decretada la venida de Jesús como rey. Cuando un arquitecto construye un edificio, ¿qué hace antes de construirlo? Los planos. Se hace un diseño y se hacen unos planos y unos estudios, y cada cosa que va a quedar, que uno ve luego terminado, cada cosa, si aquí hay un interruptor para encender la luz, si allá abajo hay un tomacorriente, si usted abre una llave y sale agua, todo eso fue previamente diseñado, planeado para que así se llegara a ejecutar. De la misma manera, así lo ha hecho Dios. No es un accidente. Así que Jesús como rey no es una opción para nadie. Es un decreto divino y lo que Dios dice es. Entonces se está tratando con Jesús como un rey planeado desde la eternidad. Y entonces uno tiene que empezar a preguntarse, bueno, hace un rato cantamos un montón de canciones acerca de Jesús como rey. ¿Y un rey qué hace? Gobierna. ¿Y qué hacen los súbditos del rey? Le obedecen. Entonces uno tiene que empezar a pensar, ok, mire, mi entrega a Jesús, ¿sí es consecuente? Él es el rey. Y en nada afecta a Jesús que tú lo reconozcas o no como rey. Él es rey y punto. Pero tu vida se ve clara y definitivamente afectada si tú realmente respondes a Él en su condición de rey. Y entonces vemos este primer aspecto. Jesús ha sido planeado y anunciado desde siempre como ese rey sobre todas las cosas. Ahora veamos a Jesucristo revelado. Vamos a Lucas capítulo 1. Versículo 32 y 33, y aquí escuchamos las palabras con las que anuncia el ángel a María la llegada de este niño. Y es muy interesante cómo lo anuncia. Porque hablamos mucho de Jesús. Hablamos mucho de Jesús como el Salvador, como el Mesías, que había de venir. Pero fíjese cómo lo anuncia el ángel. Dice, hablando de Jesús, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. ¿Qué está anunciando el ángel? ¿La venida del Salvador o la venida de un rey? Es los dos, ¿no? Lo entendemos nosotros, pero leamos, literalmente no está anunciando la venida de ningún Salvador. Lo dice cuando dice, llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Pero en este pedazo no está diciendo eso. Aquí está anunciando la venida de aquel que su nombre representa su función, pero aquí lo está anunciando como lo que Él es. Se sentará sobre el trono de David, su padre. Reinará. Jesús vino para establecer su reino y empezar a gobernar. Se anunció proféticamente, va a venir el rey. Imagínense ustedes, pónganse los zapatos de María en este momento. Saben por todos los profetas, por todos los anuncios del Antiguo Testamento, que hay un rey prometido que se sentará sobre el trono de David. Es la esperanza más grande que tiene el pueblo de Israel toda la historia.
Hoy en día para ellos en su bandera tienen la estrella de David todavía. O sea, para ellos el rey David es clave en todo su contexto histórico. Y están esperando la venida del rey. Y el ángel le dice a María, el que nace de ti, el que nacerá de ti, es el rey. Es el rey. ¿Cómo respondemos nosotros ante eso? Juan capítulo 18, versículo 36 y 37, que es el pasaje que yo les mencionaba hace un momento, donde Pilato está interrogando a Jesucristo, allí que los fariseos están pidiendo la crucifixión de Jesús, y entonces Poncio Pilato lo está interrogando. Y en el versículo 36 respondió Jesús, porque están diciendo que Él es rey de los judíos, que Él se está anunciando rey, y si dice que es rey, entonces se está oponiendo al César, porque el único rey que existe es el César. Entonces Pilato, mátelo. Le están diciendo todo eso. Entonces Jesús dice, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Les dijo entonces Pilato, ¿luego eres tu rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Jesús contundentemente y sin lugar a dudas declara que Él es rey. Y también nos dice una verdad bien importante. Mi reino no es de este mundo. ¿Y qué quiere decir que su reino no es de este mundo? No es un reino visible como los demás reinos de este mundo. Tal vez hoy no tenemos reyes, pero la palabra reinos implica naciones con un gobierno. Hay una cabeza y los demás estamos bajo las normas, bajo esa cabeza. Entonces el reino de Jesucristo es diferente a todos los demás reinos del mundo. No es un reino político, no es un reino que dependa del poder humano, no depende de la aceptación de los seres humanos. Es un reino que existe independientemente de nosotros. Puedes estar incluido en ese reino, pero si tú no te incluyes, igual el reino existe, funciona independientemente de. Y entonces Pilato le hace una pregunta directa, ¿no? Y le dice, ¿eres tú rey? Y Jesucristo le dice, pues tú lo dices. Mi reino no es de este mundo, lo repite, si mi súbdito fuera no sé qué. Claramente da a entender, está diciendo, sí soy rey, pero no soy rey como lo que tú crees. Yo vine para esto he venido al mundo, para establecer el reino de los cielos y que la posibilidad de nosotros entrar al reino de los cielos sea real a través de la fe en Jesucristo. ¿Qué es lo que anuncia Jesús a Nicodemo? Cuando va Nicodemo allá escondidas de noche a preguntarle, maestro, sabemos que tú vienes de Dios. Jesucristo le dice, nadie puede entrar al reino de los cielos si no nace de nuevo. O sea, para los hombres es posible entrar al reino de Dios, pero bajo la condición del nuevo nacimiento. Y nosotros entendemos ya claramente que el nuevo nacimiento se da por medio de la fe, cuando conocemos el Evangelio de Dios y creemos en la obra de justicia que hizo Dios a través de Jesucristo en la cruz. Cuando reconocemos el precio que Jesús pagó por nosotros. Entonces, por medio de la fe, una fe que produce frutos de arrepentimiento, de obediencia, nacemos de nuevo y somos ciudadanos del reino de los cielos. Pero entonces Jesucristo aquí está diciendo, yo para esto he venido, para inaugurar, para abrir, para presentar el reino de los cielos, establecer mi reinado. Y fue lo que Jesucristo hizo en todo su tiempo que estuvo acá, predicando el evangelio del reino. Entonces declara abiertamente que Jesucristo es no solamente profeta, porque es profeta,
No solamente maestro porque es maestro, no solo sacerdote porque es sacerdote, todas estas facetas las menciona la Biblia, sino que viene como rey, a reinar, a gobernar. Y entonces imagínense una ciudad, un pueblo que tiene su rey, y este rey ha construido una muralla para proteger a los ciudadanos, a sus súbditos, ha levantado, ha construido un ejército para proteger a los súbditos, ha construido carreteras, ha mejorado la agricultura, los servicios públicos en este lugar, mejor dicho, les ha hecho todo lo que corresponde. Y se va, y cuando regresa resulta que todos los súbditos, toda la gente del pueblo le dicen: no queremos que tú gobiernes sobre nosotros, rey. Esto es lo que el mundo ha hecho con Jesús. Dice la Escritura que el mundo fue hecho en Jesucristo, por Jesucristo y para Jesucristo. Él hizo todo para nosotros, o es para Él, pero nos puso a nosotros en Él para que recibamos bendición de toda la creación. Y el mundo ha rechazado a su Rey. Aún los creyentes no reconocen, muchos, realmente el señorío de Jesucristo sobre sus vidas. Él es soberano. Y el que es rey soberano gobierna con toda autoridad. Jesús gobierna con autoridad sobre los que son suyos. Ahora, si Jesucristo no está ejerciendo esa autoridad y ese gobierno sobre tu vida, de modo que tú lo obedezcas, ahí hay un problema. Muchos cantan, ahorita lo cantábamos: eres rey, eres rey. Eres rey sobre mi corazón, eres rey sobre mi vida, eres rey sobre todas mis circunstancias. Señor, toma el trono de mi vida. Señor, te entrego el trono de mi corazón. Pero en lo cotidiano siguen dirigiendo su vida, siguen gobernando sus pensamientos a su manera, no los han renovado conforme a la verdad de Dios. Siguen haciendo su propio parecer, siguiendo sus propios caminos, y no se someten de verdad a Cristo. Y por eso la gente que no es creyente mira a los cristianos y dicen: pero ¿y yo para qué voy a querer ser cristiano? Si mírelos, fuman igual que nosotros, toman igual que nosotros, sobornan al policía de tránsito igual que nosotros, tratan mal a sus parejas igual que nosotros, se pasan los semáforos en rojo igual que nosotros. O sea, yo no veo la diferencia, dice la gente. Y entonces, si nosotros no estamos sometidos a la autoridad de nuestro rey, ¿cómo se va a notar una diferencia? El mundo rechazó a Jesucristo. Pero y nosotros, que nos consideramos el pueblo de Dios, nos comportamos igual que los que lo rechazaron. Uno tiene que ser coherente y aterrizar a su propia realidad. Y lo hablamos hace 8 días. Y decíamos: ¿crees que crees? ¿Crees que realmente crees en el Señor? Pero ¿cómo estás cuando vienen las pruebas, cuando vienen las situaciones? ¿Sí le crees a Dios? ¿Sí te estás moviendo realmente consecuente en sometimiento a tu dueño, a tu rey? Aquí no hay punto intermedio. O estás sometido o lo has rechazado. Porque hay gente que yo los escucho, ¿no? Magistralmente dan explicaciones de cómo Jesús es el rey sobre sus finanzas, sobre su trabajo, pero no es el rey sobre lo que mira en internet, sobre sus palabras, sobre la manera como trata a su pareja. No, sí es el rey sobre unas cosas, pero sobre las otras no. O sea, entonces no es rey. O es o no es. O estoy sometido o no estoy sometido. Una cosa es que tenga mis luchas en diferentes áreas, que me cueste trabajo obedecerle, pero estoy sometido y realmente me esfuerzo por obedecerle. No existe una tercera opción, no podemos ignorar esta realidad. Si Él es rey, exige sumisión.
no solamente admiración y adoración. Porque es que a veces pensamos en eso, no, y rey, y soberano, y te alabo, y te adoro, pero es pura alabanza, adoración, admiración, pero no hay un sometimiento. Entonces, Jesucristo anunciado, Jesucristo revelado como rey, el rey anunciado, el rey revelado. Ahora miremos a Jesucristo exaltado. Cristo gobierna ahora. Vamos a Filipenses capítulo 2, versículo 9 al 11. Dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Póngale cuidado a esa expresión. Bueno, recordemos, esto viene justo después de la humillación de Jesucristo, ¿no? Lo que leemos en los versículos desde el 5 hasta el 9 es, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, y siendo obediente se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Bueno, nos habla de la humillación de Cristo en sometimiento al Padre para salvación de las personas. Y después de esa humillación y entrega de Cristo en la cruz por nosotros, viene ahora esto. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, y los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Es uno de esos pasajes bien bonitos, ¿no? Que nos hablan de la exaltación de nuestro Señor Jesucristo. Dios lo exaltó hasta lo sumo. Esta expresión quiere decir hasta la posición más alta, o sea, no lo podía exaltar más, está lo máximo exaltado que puede estar exaltado Jesús, la posición más alta de todas. Le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Qué quiero decir esto? Una vez más, es como una especie, un juego de palabras, digamos, para una vez más resaltar su autoridad. Si está exaltado sobre todos, tiene autoridad sobre todos. Si tiene un nombre sobre todos, quiere decir que tiene autoridad sobre todos. Y sigue afirmando esta misma realidad. Dice, y en el nombre de Jesús toda rodilla se doblará. Haciendo énfasis ¿en qué? En la expresión que tienen las personas cuando se presentan delante del rey, que es rodilla contra el piso y la cabeza agachada, en señal de sometimiento delante del rey. Pero noten esto, toda rodilla se doblará, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Fíjense que está hablando de el mundo espiritual, los que estamos vivos y los que ya murieron. Esa es la referencia, no es porque estén debajo de la tierra, pero son las palabras que utiliza para referirse a todo lo que existe. Mundo espiritual, los que vivimos y los que ya murieron. Todo el mundo va a doblar la rodilla delante de Cristo Jesús. Puede que tú ya al sol de hoy ya la hayas doblado y estés y vivas sometido realmente a Jesús como el Rey de tu vida. Pero si no lo has hecho, lo vas a hacer. No hay escapatoria para la autoridad de Jesucristo, para su gobierno, para su gloria. No hay. Entonces, nos presenta a Jesús como Rey que tiene autoridad universal sobre todas las cosas visibles o invisibles. Jesús tiene autoridad y gobierno. Cristo ahora ya está a la diestra de Dios Padre, ya fue exaltado. Jesús ya en este momento ya tiene toda autoridad. Jesucristo ya en este momento reina activamente.
no es el futuro. Jesús ya reina. Miremos lo que dice Efesios 1, versículo 20 al 22. Miremos qué dice respecto de la autoridad de Jesús como rey. Dice, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. ¿Dónde está Jesucristo sentado? A la diestra del Padre en los lugares celestiales. Esto es una expresión una vez más de autoridad. No es de que está sentado allá desparchado en el cielo mirando a ver qué pasa en la tierra. La expresión sentado a la diestra del Padre es una expresión de autoridad. En los lugares celestiales resalta su autoridad sobre toda la creación. Y lo reafirma, versículo 21. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Ya Jesús está sentado a la diestra del Padre en toda autoridad y en toda majestad. Y fíjese la expresión como dice, sobre todo principado, autoridad, poder, señorío. Esto hace referencia a toda clase de autoridades, poderes, gobernadores, sean del reino espiritual. Ustedes saben que los ángeles tienen también sus jerarquías. Y en el mundo humano, llámese gobernantes, lo que sea, toda autoridad, todo lo que existe, dice después, todo lo que se nombre, llámese árboles, pájaros, lo que usted nombre está bajo la autoridad de Cristo Jesús. ¿Entendemos esto? ¿Qué implicaciones trae para nuestra vida este entendimiento? Y al final dice, y Jesús, con toda esta autoridad que posee, dice, Dios lo dio por cabeza sobre la iglesia. Así que aquí viene algo bien interesante. Jesús ejerce su reinado actualmente en este tiempo, y por eso dice desde ahora y para siempre, y ese desde ahora fue desde la época de Jesús. Así que Jesús lleva reinando 2000 años aproximadamente. Ejerce su reinado desde ahora y para siempre sobre la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Y no pensemos en religiones en particular. La iglesia es todas las personas que por medio de la predicación del evangelio hemos depositado nuestra fe bíblica en Jesucristo para salvación por medio de la obra de justicia que hizo Cristo en la cruz y la resurrección por medio de la cual somos declarados justos. Solamente esas personas a lo largo de la historia, en todo lugar del mundo, constituimos lo que Dios a través de la Biblia llama la iglesia. Entonces, debemos preguntarnos con todo temor y reverencia, ¿Jesús está gobernando en mi vida? Yo soy parte de la iglesia y entonces, por lo tanto, estoy sometido genuinamente, no intelectualmente. Y esta pregunta tenemos que ser muy crudos, muy honestos con nosotros mismos. Tú probablemente dices, sí, Jesús es mi rey. Pero no es en tu intelecto, es en tu vida real. Lo estudiamos hace 8 días. Jesucristo, ¿cómo confrontó a la gente? ¿Qué haces? Tú dices que Dios es tu Padre, pero tú estás haciendo las cosas del diablo. Por lo tanto, tu Padre es el diablo. Tú crees que es Dios, pero la realidad de tus obras demuestra que tu Padre no es Dios. Es lo que veíamos hace 8 días, entre otras cosas. Y tenemos que mirar nuestra propia realidad. Estamos viviendo. ¿Qué dice Mateo 6:33? Buscad primeramente, ¿qué? El reino de Dios y su justicia. ¿Tú buscas realmente primero que todo al reino de Dios? ¿O estás buscando tus cosas
Y alguien me podrá decir, pero Daniel, tengo que trabajar para comer, para pagar el estudio de mis hijos y para pagar los servicios y la vivienda y la movilización y bueno, todo hoy en día necesito, entonces el tiempo es esto y lo otro. Tiene toda la razón. Yo le invito a que se lea entonces Mateo 6, desde mucho antes del 33, porque el 33 es la conclusión de lo que viene antes. Y básicamente es una pregunta. Bueno, ustedes, ¿qué hacen los pájaros? ¿Usted ve a los pájaros trabajando para comer? No. Y mi Padre Celestial los alimenta. Vosotros valéis mucho más que los pájaros. Miren las flores del campo, cómo se visten de esa hermosura. Dios las viste con ropas hermosas. Ustedes valen mucho más que las flores. Dios no los va a vestir a ustedes. Entonces luego dicen, no se estén estresando, amargando, porque qué comeremos o con qué esto y lo otro, porque eso lo dice ahí ese versículo, ese pasaje. Y Dios dice, busque primero el reino de Dios. No le dice que deje de trabajar. Usted puede buscar el reino de Dios a través de su trabajo y darle la gloria a Dios en su trabajo y en su casa y con su familia y con sus amigos cuando sale a divertirse. En todo puede buscar primeramente el reino de Dios. Colosenses 3, que nos dice, pongan la mira en las cosas de arriba, donde habéis resucitado y donde estáis juntos con el Padre y con el Hijo, no en las cosas de la tierra. Entonces, todo esto es para contextualizar la pregunta, ¿Jesús realmente es tu Rey? ¿Estás viviendo sometido a su ley? ¿Conoces, vas a la palabra de Dios para conocerle y obedecerle, para obrar conforme a lo que Dios te manda en la palabra? Mateo 28, versículos 18 al 20, vemos algo muy especial que es referente a esto, y es como Jesús con su autoridad manda a sus discípulos. Pero miremos desde el versículo 18 lo que dice. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Qué dice Jesucristo? ¿Cómo inicia el mandato que le da a sus discípulos? Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Todo poder, toda autoridad la tengo yo, dice Jesús. Sobre todo lo que está en el cielo y sobre todo lo que está en la tierra. Sobre lo visible y sobre lo invisible. No hay nada fuera del dominio de Jesucristo. Es una referencia a su autoridad como Rey. ¿Y por eso qué nos manda hacer? ¿Eres súbdito de Jesucristo? ¿Él es tu Rey? Listo. ¿Qué tienes que hacer? Lo que Jesús, tu Rey, te manda. Ve y predica el Evangelio. Ve y asegúrate de que esas personas conozcan la verdad de Dios. Y hablábamos la semana pasada que es guardar la palabra de Dios, que guarden mis mandamientos. Entendíamos que guardarlos es conocerlos, apropiarme de ellos y obedecerlos, ponerlos en práctica. Entonces el mandato de Dios no es simplemente, vaya y dígale que Jesús lo ama. El mandato es muy, muy completo. Predíquele el Evangelio, acompáñelo en su proceso de crecimiento a través de la instrucción de la Biblia y asegúrese no que solamente se llene de conocimiento intelectual, sino que ese conocimiento lo pueda llevar a la práctica, porque ahí es donde realmente empieza a producir un fruto en su vida. Por eso lo que les decía, en el estudio de crecimiento que nosotros hacemos hay evaluación. La evaluación no es solamente de conocimiento, sino cómo está llevando ese conocimiento a la práctica en su vida. Y entonces después de que nos manda a ir a ser discípulos, ¿qué nos dice? Con toda la autoridad que yo tengo,
nos da seguridad y confianza porque nos dice en su caminar diario, en la tarea que ustedes van a hacer, en sometimiento a mis mandatos, yo estoy con ustedes todos los días. No los dejo solos ni un instante. Mi presencia, mi poder, mi autoridad está contigo para que enfrentes las situaciones difíciles, para que enfrentes tus dudas, tus miedos, tus inseguridades, para que te llenes de ese poder y hagas lo que tienes que hacer. Puede que tú no lo veas. Así como, por ejemplo, el gobernante de Colombia es Gustavo Petro. Y no lo vemos aquí, no está presente acá. Pero las normas nacionales, estamos sujetos a esas normas. Y las normas nacionales rigen nuestra conducta como nacionales. En el reino de los cielos es lo mismo. Puede que tú no experimentes la presencia de Jesús en tu vida. No se te paran los pelitos o no te pasa nada raro, así, wow. Pero Jesús gobierna por medio de la autoridad de su palabra, que es la Biblia. Jesús está gobernando tu vida, tu historia, tus circunstancias. Jesús gobierna sobre absolutamente todo. No existe trabajo, familia, decisiones que estén por fuera del gobierno y la autoridad de Jesucristo. Habiendo dicho esto, lo complemento. Aún así, tú puedes rebelarte y no someterte a la dirección que Él te quiere dar, con tu familia, decisiones, trabajo, etc., sino que tú prefieres hacer lo que a ti te parece. Y ahí actúas en rebeldía con tu máxima autoridad, diciéndole: no me importa que usted sea rey, que lo sepa todo y que quiere estar conmigo. Y finalmente, Jesucristo será manifestado en gloria en su segunda venida. Apocalipsis, capítulo 11, versículo 15, nos dice lo siguiente. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Yo quiero hacer una precisión escritural aquí. Ahí leemos, y quiero que nos centremos en esta frase: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y su Cristo. Pero en el griego realmente no dice los reinos del mundo, sino que dice el reino del mundo. Y con el reino del mundo está haciendo referencia a toda la humanidad, el reino de los seres humanos, todos los seres humanos incluidos allí. Por eso la traducción dice los reinos del mundo, de alguna manera queriendo dar a entender lo mismo, que todas las personas del mundo llegarán a estar sujetas bajo la autoridad del Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y su Cristo. ¿Cuándo? Está hablando en un momento futuro, cuando sea la venida de Cristo en su exaltación y gloria. Y entonces uno pudiera pensar algo. Espéreme, usted acaba de decir, y lo vimos a través de varios versículos, que Jesús ya es rey y que ya gobierna. Pero ¿cómo nos dice ahora que los reinos del mundo van a venir a ser de Dios en un futuro? No hay ninguna contradicción si nosotros entendemos lo que yo mencionaba antes. Hoy, ¿cómo se ejerce el reino de Jesucristo? ¿Dónde está establecido? Si hay un rey, el rey tiene un territorio. El territorio es donde ejerce su soberanía, que es su autoridad. Esos son los tres elementos básicos para que haya un reino. Un rey, un territorio donde ejerce su soberanía y un pueblo que es el que habita ese territorio.
¿Cuál es el territorio donde Jesucristo ejerce su gobierno hoy en día? Nosotros. Nosotros somos ese territorio, nosotros somos ese pueblo. Y digo nosotros, lo que he dicho todo el tiempo, ¿no? Es que por medio del Evangelio, la fe en el Evangelio, hemos venido a Cristo para alcanzar salvación. Nosotros somos ese territorio, nosotros somos ese pueblo donde el rey ejerce su gobierno, su autoridad. Pero el mundo, claramente usted lo ve, y claramente podemos decir, como lo dice la Escritura, que está bajo el gobierno del maligno. Está bajo el gobierno y bajo la autoridad de Satanás en este momento, todos los reinos del mundo. Y por eso el hecho de que oremos para que en estas elecciones que vienen este año en Colombia, Dios tenga misericordia de nosotros como pueblo y establezca también un reinado, un gobierno conforme a su carácter, conforme a sus planes de bien para su pueblo en Colombia. Entonces, Jesús es el rey, pero ejerce su gobierno sobre nosotros. Y en el futuro, todo el mundo vendrá delante de Jesucristo. En el futuro, cuando sea la venida de Jesús, su reino va a ser visible. Nadie va a poder, como hoy en día, que hay muchas personas que dicen, yo no creo que Dios exista. Dios es un invento de algunas personas para poder manipular a los muchos. Y cualquier cantidad de teorías que la gente saca. En ese día, los que no creen hoy, los agnósticos, los ateos, van a confesar que Jesucristo es Rey, que Jesucristo es Señor. Y ese día que estén delante de Él, se van a arrodillar delante de Él y se van a someter bajo su autoridad. Pero con su autoridad Jesucristo los enviará a la condenación eterna y no vendrán a salvación. Y esa es la realidad para la mayoría de las personas en el mundo. Hoy en día mucha gente está como el delincuente que ignora al juez. Pero ¿cuándo un delincuente le pone cuidado al juez? Cuando está delante del juez y el juez profiere la sentencia. Ahí ya no tiene nada que hacer. Mientras está por ahí en la calle haciendo lo que quiere, ni piensa en el juez. Así están las personas hoy en día en el mundo, viviendo sin importarle que un día estarán delante del Rey de Reyes y se arrodillarán delante de Él y reconocerán su autoridad y su poderío. Y ahí mismo irán a la condenación. Jesús viene y establecerá su reino eterno. Y esto nos debe dar esperanza porque en ese reino nosotros estaremos aquí, estaremos con Él, con una nueva naturaleza eterna e incorruptible, como dice la Escritura. Tendremos un nuevo cuerpo. Tendremos un nuevo cuerpo, una nueva naturaleza. Y estaremos con Él por la eternidad. Y ya no habrá llanto, ni dolor, ni sufrimiento, como dice la Escritura. Es una vida, ahí sí, de una manera directa, presencial, espectacular, en gloria, viviendo en el reino de Dios. Ahora podemos vivir en el reino de Dios de una manera dificultosa, diría, con carga, con luchas, pero nuestro Dios muy real actuando en nosotros. Para concluir entonces, Cristo es Rey en 4 dimensiones. El Rey prometido, eterno desde el decreto de Dios, Rey revelado en su encarnación, Rey exaltado por medio de su resurrección y ascensión, y el Rey consumado en su segunda venida en gloria. Solo hay 2 respuestas posibles ante este Rey. Sumisión voluntaria ahora o sumisión forzada después. Te sometes ahora voluntariamente a través de la fe, el arrepentimiento,
o te sometes forzadamente después, sin esperanza y para condenación eterna. No hay más opciones. Dice Filipenses, para que en el nombre del Señor, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Hay una verdad que debes enfrentar hoy. No se trata de si Cristo será rey en tu vida, sino de si te sometes a Él como rey ahora o en el juicio. Oremos.